Cuarta parte. La Iglesia de Cristo fundada, estudios en los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos considerando el segundo punto en el capítulo 2. Esto de la primera división del libro, la exaltación, el señorío de Jesús, inclusive el hombre despreciado de Nazaret, que se muestra, lo cual es exhibida por el verter o el derramamiento del Espíritu Santo. Estuvimos considerando el derramamiento del Espíritu Santo, que es muy evidente que la llegada o el advenimiento del mismo fue con mucha potencia, extraordinario poder, muy claramente sobrenatural y excepcional, acompañado de señales y prodigios y dinámicas. Ahora nos preguntamos, ¿por qué estos acompañantes habrían de cesar alguna vez? ¿Por qué los ministros desaprueban lo sobrenatural hoy? ¿Por qué el miedo a lo fenomenal? ¿Cómo pueden esperar que el Espíritu Santo continúe lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar? Si no se le permite a Él demostrar su poder ilimitado y emplear los dones que Él trajo con Él. Necesitamos preguntarnos, ¿por qué no hay vida? No hay gozo, no hay victoria, ni hay bálsamo sanador en la mayoría de los círculos religiosos. ¿Por qué los hombres prominentes están clamando por un avivamiento o una renovación? ¿Por qué están exhortando a la Iglesia a orar por Él? Debido a que están rechazando la renovación que Jehová soberanamente ha enviado en 1906 y que ha estado recorriendo el mundo. Usted nunca tendrá una renovación a menos que acepte el avivamiento de Dios, el Espíritu Santo, a la manera propia de las Escrituras. Segundo punto, ¿quiénes recibieron el Espíritu? Los 12 apóstoles y ciertas mujeres que eran de un acuerdo con ellos. Lo más probable es que sean los 70 a quienes Jesús había enviado, estaban allí también. Todos los apóstoles, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, debían incluir también a los 70. La palabra traducido aquí, enviado o designado en Lucas capítulo 10, versículo 1 es apóstol en el griego. También en Marcos capítulo 6, versículo 7, la misma palabra es traducida apóstol, donde nos dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Algunos hombres dicen que el don del Espíritu fue solo para los apóstoles, pero en la primera compañía estaban incluidos los apóstoles, las mujeres y los hermanos. Capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Las mujeres se llenaron y profetizaron así como Joel lo predijo. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18, y leemos esta cita. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, versículo 17. Y será que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y en mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu, y profetizarán. En los capítulos 8, 10 y 19 sabemos que el Espíritu fue el don del Padre para todo su pueblo, si ellos le iban a recibir. Preguntaremos nuevamente, ¿quién recibió el Espíritu? ¿Eran ellos pecadores o habían creído ya de antemano? Preguntaremos y contestaremos estas dudas, porque ciertos grupos enseñan que todos quienes creen en Jesús para salvación reciben el Espíritu Santo también en el mismo momento. Esto es tanto inescritural como inexperimental. Los registros evangélicos muestran claramente que aquellos 120 apóstoles y discípulos fueron sinceros creyentes
mucho antes que viniera Pentecostés. Habían estado con Jesús y fueron enseñados por él. La oración de Jesús al Padre, vista en Juan capítulo 17, provee una docena o más pruebas de que los apóstoles, menos Judas Iscariotes, fueron todos hombres salvos antes de Pentecostés. Las mujeres y los 70 no fueron menos devotos a él que aquellos. Además, todas las otras instancias registradas del ungimiento con el Espíritu enseñan la misma verdad, que habían creído para salvación y después recibieron el Espíritu Santo. En Samaria habían recibido la palabra, que resultó en gran gozo en aquella ciudad. Cuando los apóstoles oyeron estos hechos, enviaron a Pedro y a Juan, quienes fueron y oraron por ellos, no para que pudieran ser salvos, sino para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 8, versículo 14 y 15. Leemos estas citas. Hechos capítulo 8, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Veremos otras pruebas de las dos distintas experiencias de Pablo cuando estudiemos luego su biografía. Ananías fue enviado por el Señor a Saulo, no para que pudiera ser salvo, sino para que pudiera recibir su vista y ser lleno con el Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 17. El capítulo 10 registra media docena de evidencias de que Cornelio era un verdadero creyente antes que el Espíritu Santo viniera sobre él y su casa. Del mismo modo con los 12 del capítulo 19. Habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento, creyendo en Jesús, quien fue anunciado, viniendo, y aquella fe les trajo el conocimiento de la salvación para la remisión de sus pecados. Lucas capítulo 1, versículo 77. De aquí, cuando Pablo puso las manos sobre ellos, recibieron no a Jesús, sino al Espíritu Santo. Esta interpretación hace resaltar otro error semejante al de arriba, que es este: que ninguno es salvo hasta que es lleno o bautizado con el Espíritu, como ellos lo califican. Los maestros bíblicos deben entender que los pecadores no pueden recibir el Espíritu porque Él no es el Salvador. En ningún lugar está escrito, salvo en la mente de algunos hombres: cree en el Espíritu Santo o recibe el Espíritu Santo y será salvo. No, porque Jesús es el Salvador. Es Él quien murió por los pecadores. Es Él el don de Dios para el mundo perdido. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero el Espíritu es la promesa del Padre. Capítulo 1, verso 4 y Lucas capítulo 24, versículo 49. Y el distintivo don del Padre para su propio pueblo. Juan capítulo 14, versículo 16. Las palabras de Pedro, vista en el versículo 39, declaran la misma doctrina. La promesa es para vosotros, esto es, a Israel primero, el pueblo escogido de Dios, y para vuestros hijos, la descendencia de Israel, quienes creerían. Y la promesa del Espíritu fue extendida a todos los que están lejos, que son los gentiles. Israel estaba cerca en otro tiempo, pero los gentiles, quienes estuvieron una vez lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 17. Es decir, todos los hombres fueron hechos cercanos a Dios en provisión por la muerte de Jesucristo. Finalmente, las palabras, tanto como el Señor nuestro Dios llamare, esto establece que solo los creyentes son aptos para ser llenos con el Espíritu. Tercer punto. ¿Cuál fue el efecto sobre los demás cuando los discípulos recibieron el Espíritu? La respuesta es simple y completa. La multitud se confundió. Las personas estaban atónitas y maravilladas. Ellos estaban en perplejidad, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Burlándose otros dijeron: estos están llenos de vino nuevo. El Dios de gran poder estaba en la escena. La ciudad entera se agitó. Pero, ¿era este hecho particular lo que sorprendió a la gente? Esto no es. 3 veces se declaró aquí, los versículos 6, 8 y 11, una multitud de judíos se maravillaron porque oyeron a los discípulos hablar en sus propias lenguas. Aprendemos que el Espíritu fue el don del Padre para todo su pueblo, si ellos quisieran recibirle.
La gente se maravilló porque escucharon a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Una multitud de judíos y judíos prosélitos de 15 países diferentes, hablando en dialectos de estas tierras, se reunieron en Jerusalén por la fiesta anual judía de la semana o Pentecostés. Pueden ver en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21. Fue el milagroso e inaudito fenómeno que despertó a las dormidas masas. Oh, si el clero de nuestros días fuera solo lo suficientemente simple para ser ministros, los sencillos ministros del Cristo de los días apostólicos. Se preguntarían lo que Dios iba a hacer. ¡Ay, qué lástima! Corren de lo sobrenatural, lo fenomenal, la realidad espiritual. Ellos prefieren unirse a los que se burlan y hablan peor que en esos días, porque dicen que el hablar en lenguas es del diablo. Punto cuarto. ¿Cómo podemos explicar el derramamiento del Espíritu y el hablar en otras lenguas? Pedro respondió diciendo: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu, y profetizarán. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Joel no dijo que los beneficiarios deban hablar en otras lenguas, pero el registro declara que lo hicieron. Isaías predijo de esos días diciendo también en Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. Verso 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Versículo 12. A los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El tiempo debido vino para el cumplimiento tanto de las palabras de Joel como para la de Isaías. Pedro también ha anunciado la muerte y resurrección de Jesús, confirmando este último al citar las palabras de David en el Salmo 16. Luego añadió este hecho innegable: así que, de la mano derecha de Dios exaltado y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Capítulo 2, versículo 33. La voluntad del Padre fue hecha por el derramamiento del Espíritu. La voluntad de Jesucristo se ha hecho. Fue la voluntad del otro Consolador para llegar a ese momento. Y los 120 discípulos estaban plenamente preparados para recibirle. Tampoco objetaron la manera de su advenimiento, ni a los acompañamientos sobrenaturales, señales sobrenaturales de hablar en nuevas lenguas. Por orden directa de Jesús, 120 fueron ensamblados en un acuerdo, esperando la venida del poderoso prometido Espíritu Santo. Esa no era la cima de la perfección, como uno ha escrito, sino más bien la corona de potencia. Gracias a Dios por su eterna palabra. Cuán fiel es el Señor en darnos a conocer su palabra. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia de Dios para la administración y comprensión de su palabra de verdad. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.